Bonjour. ¿Puedes saber que una de las primeras cosas que hace un ex testigo de Jehová cuando se siente libre es hacer una donación a alguna organización benéfica? Muchos testigos se avergüenzan de no hacer nada para aliviar el sufrimiento en nuestro mundo. A ellos les gustaría no esperar a que llegue el nuevo mundo. Pero no van a ver su vergüenza terminando rápidamente. Como el buen samaritano de la parábola de Jesús, deseamos ayudar a los que sufren, incluidos los que no son testigos. La mejor manera de hacerlo es predicando. Un anciano que ha ayudado a muchos refugiados aconseja: es importante dejar claro enseguida que somos testigos de Jehová y que los visitamos principalmente para darles ayuda espiritual, no material. Si no, algunos estarán con nosotros solo por interés. No. ¿De verdad? ¿Hay personas que quieren comer cuando tienen hambre? Increíble. Mientras tanto, grupos religiosos de todo el mundo, junto con numerosos gobiernos, han facilitado una ayuda significativa a las víctimas de la guerra civil y otros conflictos, proporcionándoles comida, ropa y refugio, y sin expectativas de conversión o reembolso religioso. Estas mismas organizaciones son las que los testigos de Jehová declaran condenadas a una completa destrucción durante el inminente apocalipsis de Armagedón. Dada la naturaleza insular de los testigos de Jehová, no es extraño que prestar una ayuda significativa a los refugiados se limite estrictamente a aquellos que son bautizados como testigos de buena reputación dentro de la organización de testigos. La buena posición significa que la persona no está infringiendo ninguna regla doctrinal, obedece a los ancianos y remite una cuenta mensual de horas dedicadas a la actividad de predicación pública. Si se cumplen tales condiciones, se puede permitir que un testigo preste o reciba asistencia a un refugiado testigo de Jehová. Estas instrucciones se exponen claramente en la última, la Atalaya. El resultado neto de todo este procedimiento es garantizar que la asistencia se proporcione solamente a aquellos que son auténticos testigos de Jehová, los que llaman a las puertas, estudian la Atalaya y obedecen a las reglas. Si no lo eres, no hay caridad para ti. Como si no fuera lo suficientemente difícil para que los refugiados se asimilen a otra cultura, se les advierte que no acepten trabajos que puedan interferir con las reuniones de los testigos. La lealtad a las reuniones de adoctrinamiento es primordial. Los gobiernos suelen otorgar a las organizaciones caritativas la exención de impuestos para ayudarles a cumplir su honorable labor. Como religión, los testigos de Jehová reciben esta exención en numerosos países. Mientras que los testigos de Jehová individuales han participado personalmente en donaciones caritativas, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová no devuelve nada a la sociedad. Después del huracán Sandy, Watchtower coordinó las reparaciones a cientos de hogares usando mano de obra gratuita de los testigos, pero exigió que las víctimas testigos de Jehová entreguen sus cheques de seguro compensando a la organización por el sudor de sus propios voluntarios.
si crees en los milagros. Tal vez el mayor milagro de todos es el hecho que los testigos de Jehová han redefinido lo que significa caridad.